lugar, gracias a la organización por traernos aquí, porque es un honor para nosotros estar en estas 11ª jornadas ya. Además, yo nunca había estado y para mí es algo importante. Y bueno, también felicitaros a vosotros, que sois los valientes que os quedáis aquí a última hora de la mañana para escuchar una charla técnica. ¿Vale? Tenía el asterisco, la charla, de que iba a ser un poco técnica. Vamos a intentar hacerla lo más ameno posible para que todos podáis seguir la charla, entendáis lo que es el UAC, entendáis lo que es un bypass de UAC, y para ello, esto es lo que vamos a comentar, ¿vale? ¿Qué es el UAC? ¿Cómo funciona? ¿Qué es un bypass de UAC? ¿Y qué es Guacamola? Que realmente lo que queremos es presentar Guacamola. ¿Qué es el UAC? Pues todos los que estéis aquí seguramente habéis utilizado Windows en alguna versión, desde Windows Vista hasta Windows 10, por lo cual os habéis enfrentado a esta pantalla. ¿Sí o no? Toda la sala, sí. Bien, el UAC al final es una característica de seguridad, es un mecanismo de seguridad que ofrece el sistema operativo para evitar, por ejemplo, que sin darnos cuenta nosotros cambiemos el contexto en el que se ejecuta un proceso. Es decir, imaginaos que un malware entra en vuestra máquina y pudiera tomar privilegios en un momento dado sin que vosotros lo supierais. Sería un problema. Entonces, cuando un proceso intenta tomar privilegios, ¿vale? Un proceso intenta pasar a un contexto de integridad alta, que se llama, os salta la pantalla. Eso es así, desde Windows Vista. Os salta el UAC. En Windows 7 se rebaja un poco la política del UAC y empieza a haber algunos agujeros, debilidades, en esta configuración por defecto que trae el sistema operativo. ¿Cómo funciona? Bueno, como os he comentado, ante la elevación de privilegio, si el usuario que intenta elevar el privilegio pertenece al grupo de administradores, vosotros cuando instaláis Windows tenéis un usuario que pertenece al grupo de administradores, por defecto. Si sois el usuario que ha instalado Windows, sí. El administrador real de la máquina vendrá deshabilitado por defecto, aunque en las empresas generalmente se suele habilitar, ¿vale?, por temas de administración remota. Si el proceso está en integridad media, el que intenta elevar el privilegio, lógicamente, si estás en integridad alta, no necesitarías, ¿no?, intentar elevar. Y luego, si el UAC está configurado por defecto, tal y como se instala en el sistema operativo, como viene por defecto. Entonces, si se cumple esto, pues el UAC podría ser bypasseado, como vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Bien, bueno, fijaros en la imagen. Le damos privilegio y bueno, lo que tendríamos que ver es algo tal que así, que el proceso CMD en este caso está ejecutándose en un contexto de integridad alto. Es decir, con privilegio puede hacer lo que sea en el sistema. ¿Hay más? Sí, hay más. Como os he dicho, en Windows 7 se rebaja un poco la política del UAC. Y Microsoft decide que algunos binarios que están firmados por ellos y que tienen un manifest asociado a ese binario en el cual contiene el atributo autoelevate a true, no hace falta que en su ejecución, en ese cambio de contexto, en ese cambio de integridad, no hace falta que se solicite que el usuario diga sí o no. Directamente se hace. Y ahí está el truco. Es decir, si nosotros conseguimos que esos binarios firmados y autoelevados hagan esas invocaciones a código que nosotros queramos, lógicamente desde el punto de vista del pentest, no desde el punto de vista directivo, que también se ha utilizado desde el punto de vista directivo, pero en el punto de vista del pentest, si conseguimos eso, tendríamos ese bypass de UAC. ¿Y en qué contexto se utilizaría esto? Pues precisamente en un pentest, por ejemplo. Cuando accedemos a un sistema, comprometemos una máquina y accedemos a un proceso que pertenece al usuario grupo administrador y que podría provocar un bypass del UAC. Entonces, ¿qué es un bypass? Pues al final, de forma remota, lógicamente el contexto ideal es de forma remota, aunque lo vamos a hacer local para que se vea fácil, de forma remota, acceder a una máquina, encontrarnos con la necesidad de hacer un bypass de UAC y cómo afrontarlo. Luego vamos a ver otra vertiente, que es cómo podemos mitigarlos. Porque Guacamola, como vamos a ver después, también va a permitir mitigar esos bypasses de UAC potencialmente en vuestras máquinas.
Entonces, el bypass del UAC es conseguir pasar de un contexto de integridad medio alto sin que salga el mensaje del UAC, lógicamente teniendo una serie inversa, por ejemplo. Bien, entonces nosotros, que hemos estado durante el último año investigando bastante sobre temas de bypasses de UAC, diferentes técnicas, métodos, hemos hecho bastantes, hemos trabajado mucho en esto, decidimos, o nos surgió la idea de realizar un framework con un tipo de metodología idem, es decir, un framework que permitiese a otros investigadores obtener nuevos bypasses de UAC. El reto era este, que proporcionase a los pentesters un framework donde pudieran detectar y explotar bypasses de UAC ya conocidos y se pudiesen incluso implementar de forma sencilla. Y luego, por último, la M es de mitigación, es decir, una herramienta capaz de mitigar y detectar cuando te están explotando un bypass de UAC en tu máquina. Entonces, el reto era esto, era construir un framework, entre comillas, lo más amigable posible, porque vais a ver que amigable no es. Es fácil interactuar con él por consola, pero no tiene una interfaz gráfica. Y tiene una arquitectura bastante sencilla. Al final, disponemos de una serie de carpetas donde vamos metiendo los módulos. Cualquiera puede implementar un módulo porque es muy sencillo de implementar. Por ejemplo, sale mañana un nuevo bypass de UAC y lo podéis meter en la carpeta de ataques, heredáis un módulo que hay y rellenáis un método. Y ya está, está escrito en Python. Y es un proyecto open source. Cualquiera puede descargarlo, mejorarlo, hacer un pull request, lo que sea. Bien. También hicimos un paper que está disponible sobre este trabajo y encontramos una serie de resultados bastante curiosos. Basándonos en dos técnicas bastante proliferantes en temas de bypasses de UAC, nos dimos cuenta de que en versiones Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10, con el método files, que es un método para hacer bypasses de UAC, obteníamos estos resultados, 4, 4 y 3, ¿vale? Con los binarios asociados. Y en el caso del DLL jacking, fijaros, Windows 7, 12, 8.1, 15, Windows 10, 13, con los binarios asociados. Los que a la izquierda veis, los potencialmente, o los que, según los patrones que hemos identificado, podrían tener un bypass de UAC. Cumplen con los requisitos. Y luego lo que Guacamola fue capaz de demostrar, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver a Guacamola en acción. Para ello tenemos un vídeo. Los que me conocen ya saben que me gustaría hacerlo en directo, pero bueno, tenemos un vídeo en el cual vamos a ir comentando. Me he pasado, ¿no? Sí. Vale, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a presentar Guacamola. Aquí tenemos una DLL, vamos a hacer un DLL jacking sobre un binario de Microsoft firmado y que además tiene autodebate a true. ¿Vale? Es el típico de administración de equipos. Muchos de vosotros lo habéis utilizado. Cuando hacéis el botón derecho, gestionar mi PC, pues ahí saltará el binario al que vamos a afectar. Tenemos una DLL preparada y en esta DLL lo que se ejecuta es simplemente una shell. Es decir, si algún proceso toca esa DLL, lo que ejecutará es una shell, ¿vale? El objetivo es que esa shell pues, tenga privilegio en el sistema. Bien, pues ahí tenemos, la copiamos y nos vamos a Guacamola. Como veis, el aspecto pues, es interactivo, pero no es muy amigable, ¿no? Me meto aquí porque el fallo de UAC que vamos a aprovechar precisamente es un DLL jacking, es decir, un proceso, en este caso el binario que os he comentado, que se llama comp mgmt launcher. Ese binario, una de las cosas que hace es buscar en la ruta Windows System 32 si existe una carpeta con el mismo nombre de binario, .exe, .local. Dentro de ahí, de esa carpeta, lo que va a acabar buscando es una DLL. Como no la encuentra, se va a un almacén que tiene Windows, que es WinSXS, ¿vale? Que es donde tenéis un montón de DLLs. Y los binarios, cuando no encuentran la DLL en una carpeta concreta, lo que intentan es tirar del almacén, para no provocar mucho caos. Y si en el almacén la encuentran, pues ahí la ejecutan. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo que va a hacer Guacamola es adelantarse, ¿vale? Detectar que existe ese fallo. No es un fallo, pero es una oportunidad, por así decirlo, de que en Windows System 32 no existe esa carpeta ni esa DLL. Por lo cual, lo que vamos a hacer es crearla. Y me diríais vosotros, me tendríais que decir,
Pero Pablo, no vas a poder escribir en Windows System 32, porque no tienes el privilegio. Correcto. Para eso vamos a utilizar el método del BUSA. BUSA es Windows Update Standalone y es un binario también de Microsoft, firmado por ellos, y que se autoeleva y que permite extraer información de un fichero CAP en cualquier ruta. Y como está autoelevado, pues me va a permitir extraerlo donde yo quiera. Por lo cual voy a poder crear la estructura que os comentaba, Windows System 32, fichero.exe.local, en esa ruta. ¿Sí? Entonces, vamos a darle un poco de play al vídeo para que vayáis viendo. Aquí no tenemos, esta carpeta la buscamos, no existe. Y lo que vamos a hacer es cargar el módulo, ejecutar un show, vemos los atributos del módulo, se configura, etc. Bueno, ahí vemos la ruta donde vamos a copiar, de donde vamos a coger nuestra DLL y la vamos a almacenar ahí con la estructura adecuada, lógicamente, para que esto vaya. Ahí os enseño el BUSA y fijaros, marco el extract porque al ser un binario autoelevado, al ser un binario autoelevado, como decía, al ser un binario autoelevado, lo que extraiga el CAP lo voy a poder almacenar donde yo quiera, sea System 32 o sea donde sea. Entonces, fijaros, ahí ejecutamos el módulo, la DLL tiene una shell y me levanta una shell. Esta shell, para demostraros que es una shell de administrador, pues escribo, por ejemplo, en la raíz del sistema, que no se puede escribir si no tienes privilegio, ¿no? Pues ahí vemos el ejemplo y tal. Bueno, para que quede aún más claro, vamos a hacer un cambio. Vamos a cambiar la DLL para que en vez de tenga un CMD, pues tenga un Meterpreter que se conecte a la 10.0.0.1. Entonces ahí lo configuramos, nos vamos a Metasploit, configuramos un handler que va a recibir la conexión inversa con el privilegio. ¿Vale? Ahí se nos ha quedado un poco tostada la máquina, pero terminaremos configurando esa conexión, recibiremos, cuando se ejecute el bypass de UAC a otra máquina, recibiremos la sesión inversa. Y recibiremos un Meterpreter. Y ese Meterpreter, pues al final, tendrá privilegios. ¿Vale? Bueno, ahí estamos configurando la IP, que se nos había ido, y configurábamos el Meterpreter. ¿Vale? Ahí tenéis el handler. Y comentaros, lógicamente, de nuevo os digo, esto tiene sentido, el bypass del UAC tiene sentido cuando tenemos ya una sesión inversa. No tenemos el privilegio y necesitamos hacer ese bypass. ¿Vale? Esto lo hacemos para que quede claro y sencillo. Entonces, bueno, tenemos todo configurado, hemos cambiado la DLL y ejecutamos el run. Todo parece que ha ido bien. ¿Veis? La carpeta sí que se ha creado en System 32. Y hemos conseguido, ¿veis? El privilegio de tomar el token de system. Y si hacemos get system, conseguiremos ser system. ¿Vale? Entonces, esta es la parte de DLL y jacking, uno de los métodos que más bypasses de UAC provocan en un entorno Windows. Entonces voy a dejar a mi compañero Santiago. Pues a la siguiente. ¿Tiene otro vídeo? Bueno, pues a partir de ahora voy a continuar yo. Esta parte de la presentación, el resto, está pensada un poco para seguir enseñándonos la herramienta. Como Pablo ha comentado, la herramienta tiene distintos módulos. Digamos que tiene una parte de ataque, podríamos llamar, o de explotación. Tiene una parte de mitigación, tiene una parte de investigación. Y un poco esas partes, por ejemplo, la parte de ataque, las pensamos de una forma en la que podría ayudar a alguien a diagnosticar si un PC normal es vulnerable a alguno de estos bypasses. Ahí tenemos implementados de una forma muy automática todas las técnicas que se han encontrado, que se han presentado este año, técnicas que ya no funcionan o que están parchadas en determinados sistemas pero que siguen funcionando en otras, y técnicas que incluso siguen funcionando hoy en día en el último Windows 10. Entonces, ¿cómo se puede utilizar, por ejemplo, estos módulos de ataque? Pues, por ejemplo, un administrador podría utilizar módulos que tenemos de estadística para lanzar remotamente en varios equipos todos los módulos de ataque que hay
y que después le diera el resultado. Es decir, le podría decir, pues este equipo es vulnerable a determinado UAC bypass, y en función de eso, pues ya tomar unas determinadas decisiones pues, para mitigarlo. Entonces, lo que os voy a enseñar ahora es otro tipo de UAC bypass, y en este caso es uno que funciona actualmente en Windows 10. Se llama, o el binario vulnerable a esta técnica es fuzhelper.exe, que es un binario propio de Windows 10, y lo que voy a enseñaros es cómo de rápido sería, por ejemplo, saber si un PC es vulnerable o no a esta técnica a través de Guacamola. Básicamente lo que estamos haciendo ahí es ejecutar la herramienta, de nuevo, cargamos dentro de los módulos de ataque el que nosotros queremos, ahí tenemos algunos precargados, por ejemplo, el fuzhelper, que es en este caso el que estoy comentando. Vemos que tiene una instrucción. Esto es una cosa interesante porque al final es lo que ha comentado Pablo. La técnica del UAC bypass lo que te permite es ejecutar un comando o un programa o lo que tú quieras sin que te aparezca la pantallita de UAC, pero al final eso puede cambiar y puede ser cualquier cosa. En términos de diagnóstico, a lo mejor te interesa que en esa instrucción haya cualquier cosa, a lo mejor una conexión que te diga que esa máquina es vulnerable si tú lo lanzas remotamente, o algo que se vea bien, por ejemplo. En este ejemplo, lo que tenemos simplemente es escribir en una ruta del sistema en la que no se puede escribir si no tienes privilegios de administración. Es decir, para escribir, como podéis ver, no te deja escribir con una shell que no sea de administrador, y si quisiera escribir me saldría el UAC para que yo pudiera dar esos permisos de administración. A través de este bypass que os he comentado con el binario fuzhelper, vemos cómo con la herramienta simplemente le damos a run y se ha escrito en esa ruta con privilegios que no habíamos podido escribir previamente. Vale. Este es otro ejemplo para que se vea mejor el tema que os comentaba de la instrucción. Al final nosotros podemos poner cualquier cosa en la instrucción, la cosa que mejor nos venga para luego diagnosticar ese fallo. Por ejemplo, yo puedo cambiarlo y decirle, pues desde esta PowerShell que no tiene permisos de administración, me vas a hacer un bypass y me vas a ejecutar otra PowerShell. Vale. Aquí vemos cómo ha ejecutado otra PowerShell con permisos de administración o una CMD con permisos de administración, y en este caso también hemos podido volver a escribir en una ruta con privilegios en el sistema. Vale, pues todo esto estaba planeado para hacerlo en directo. Al final hemos grabado unos vídeos. ¿Están aquí, Pablo? Sí. Sí. Vale. ¿Puedo parar esto? Uy. Vale. Pues lo que os he enseñado antes era la parte de ataque, digamos un poco más la parte que nosotros podríamos utilizar para diagnóstico. Ahora lo que os voy a enseñar es la parte de mitigación. Como os ha dicho Pablo, estos bypasses se dan bajo ciertas condiciones. Es decir, por una parte, el UAC tiene que estar en un determinado nivel de seguridad. Por otra parte, el usuario tiene que estar dentro del grupo de administradores. ¿Cómo podríamos mitigar estos bypasses? Pues, por ejemplo, cambiando el nivel de seguridad del UAC, poniéndolo más alto. Pero ¿qué pasa si ponemos más alto el nivel? Que el UAC empieza a ser mucho más agresivo. Empieza a aparecer en muchos binarios, empieza a pedirnos usuarios y contraseñas y probablemente sea mucho menos usable o mucho más difícil de usar para un usuario común. ¿Qué otras posibilidades tenemos? Pues, por ejemplo, podemos sacar el usuario del grupo de administradores. Pero muchas veces el usuario a lo mejor necesita estar en este grupo porque necesita ese privilegio para realizar determinadas acciones. Entonces nosotros pensamos y dijimos, vamos a buscar una forma en la que podamos mitigar lo que se está produciendo ahora mismo sin cambiar prácticamente nada de lo que te viene en un Windows por defecto. Porque al final el Windows por defecto cumple todas estas características que se dan para que se realice un UAC bypass. Entonces, para ello, pensamos un poco en las cosas que hacía el UAC bypass. En este caso, por ejemplo, el que yo os he enseñado de fuzhelper, lo que hace es una serie de llamadas al registro de Windows, que es un almacén donde hay varios parámetros de configuración, y en ella busca algunos parámetros como binarios. Y si tú eres capaz de cambiar esa rama del registro que no requiere privilegios de administración y poner ahí un binario que tú quieras, una instrucción que tú quieras, la va a ejecutar un programa que se ejecuta con privilegios de administración y lo que tú has metido ahí se va a ejecutar por consiguiente también con privilegios de administración.
Entonces, lo que tenemos que hacer, básicamente, es diferenciar un mismo binario cuando está ejecutándose de forma legítima y cuando está ejecutándose para producir un UAC bypass en ese sistema. ¿Vale? Entonces, os voy a enseñar una demostración de cómo lo hemos implementado con Guacamola. Está en la parte de mitigación, pero básicamente aquí el problema es cómo conseguimos el UAC bypass se produce en las primeras fases de ejecución de un binario. Cuando nosotros, por ejemplo, ejecutamos foodhelper, en las primeras fases, voy a poner esto un segundito, es cuando se produce ese bypass. Entonces, lo que tenemos que hacer es que cuando el usuario ejecute ese binario, tenemos que detectar o de alguna forma monitorizar las llamadas que está haciendo ese binario al registro antes de que se llegue a ejecutar y comprobar si alguna de esas llamadas es maliciosa o no es legítima. En el caso de que no sea legítima, pues podemos tomar varias acciones. Podemos parar la ejecución del binario o podemos borrar esa rama del registro y reejecutar el binario o lo que sea. El tema es cómo podemos hacerlo. ¿Cómo podemos monitorizar esos binarios cuando se ejecutan sin monitorizar todos los binarios del sistema, ya que sería un problema de rendimiento y realmente eso no sería útil? No se podría poner en producción o no podría estar en el equipo de una persona porque requeriría mucho procesamiento. Para solucionar esto, lo que hacemos es, estudiando un poco las diferentes características que tienen los sistemas operativos Windows, hay una en la que tú puedes colocar en el registro de Windows, en una ruta determinada, el nombre de un binario y asignarle una operación. Entonces, cada vez que el usuario ejecute ese binario, de manera, podríamos decir, asíncrona, se va a llamar a esa operación que tú has puesto y luego ya se va a ejecutar el binario. De esta forma, nosotros lo que vamos a poner ahí es un programita nuestro que se va a comunicar con Guacamola y lo que va a decir es este binario es peligroso, así que a partir de este momento vas a monitorizar todas las llamadas que hace este binario y si hay alguna llamada que sea peligrosa, vas a parar la ejecución del binario. Vamos a verlo. Lo primero que hacemos es, como veis ahí, poner una lista de binarios. Guacamola lo que pide es una contraseña, que esa contraseña es con la que se va a comunicar el módulo con el propio programa internamente, y luego una lista de binarios que quieres monitorizar. En este caso, por ejemplo, yo voy a monitorizar foodhelper y sdclt.exe, que son dos binarios que sdclt está recientemente parcheado, foodhelper funciona, pero que eran vulnerables en Windows 10. Ejecutamos Guacamola y se queda un listener, se queda escuchando. En ese momento nosotros, pues, por ejemplo, podríamos minimizar esta pantalla y dejar el equipo corriendo sin ningún problema. Aquí vemos como al ejecutar foodhelper sale el binario, es decir, lo hemos ejecutado de una forma legítima, no se está intentando hacer un bypass con el binario y por lo tanto el binario se abre sin darnos ningún aviso. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hubiera un atacante que se ha conectado remotamente a nuestro equipo, fuera un servidor o lo que sea, y hiciera ese cambio en el registro que se requiere para que este binario en concreto realice ese UAC bypass y luego realice cualquier operación? Por ejemplo, devolver una conexión reversa o realizar cualquier cosa sin que salte esta pantallita del UAC. Pues es justo lo que yo estoy haciendo aquí. Lo que yo estoy haciendo aquí es crear esa rama del registro que se requiere para que foodhelper realice el UAC bypass. Y vamos a ver cómo reacciona la herramienta o cómo reacciona Guacamola cuando ejecutamos ese mismo binario, exactamente el mismo, pero con esta rama del registro creada. Vale, pues ahí estamos ejecutando el mismo binario, foodhelper, y esta vez vemos como de forma, digamos, un poco asíncrona, Guacamola ha parado la ejecución del binario, nos ha dicho, este binario está ejecutándose de una forma que está realizando un UAC bypass en tu sistema. Si quieres que borre la rama que se ha creado en el registro, la rama que es peligrosa, dale a aceptar. Y voy a reejecutar el binario, pero esta vez de forma legítima, porque he borrado esa rama que produce el UAC bypass. Le hemos dado a aceptar y esta vez se ejecuta el binario de forma legítima. Vale. Pues esta sería un poco la parte de mitigación que tiene la herramienta. Una forma de que tú tengas eso corriendo ahí, en este caso lo hemos puesto en primer plano para que lo podáis ver lo que está pasando. Hemos puesto un anuncio o una ventanita que se abre, pero esto puede ser totalmente automático. Simplemente dejarlo corriendo en segundo plano y automáticamente cuando se ejecute un binario y tenga esas ramas peligrosas creadas, lo que va a hacer es borrar las ramas antes de que se ejecute el binario y reejecutar el binario. De tal forma que nunca se puede producir un UAC bypass manteniendo las condiciones de que el usuario esté en el grupo administrador y de que el nivel del UAC bypass no sea elevado. Vale, otra de las partes que teníamos preparadas
Otra de las partes que tenemos con la herramienta es la parte de investigación. Además de la parte de ataque o explotación o diagnóstico y la parte de mitigación, que podrían ser las dos principales, tenemos otra parte que sirve para investigar un poco todo este tipo de binarios que son susceptibles de ser vulnerables a UAC bypass. Al final, como ha dicho Pablo, los binarios que son vulnerables a UAC bypass tienen condiciones muy específicas. Por ejemplo, que tienen que tener el atributo autoelevate a true en el manifest, etcétera, etcétera. De tal forma que nosotros podemos identificarlos de una forma relativamente sencilla. Con lo que hacemos con Guacamola es una serie de módulos de investigación que lo que nos van a permitir es automatizar todo esto. Por ejemplo, el que os voy a enseñar yo ahora es un módulo que lo que va a hacer es que en una ruta del sistema que nosotros le indiquemos va a realizar un recorrido por todos los binarios que hay. En este caso, por ejemplo, vamos a poner system32, que es donde están la mayoría de los binarios que tienen ese atributo autoelevate a true, y nos va a decir cuáles de ellos no es que sean vulnerables, quizá alguno lo sea, pero al menos son susceptibles de ser vulnerables a este fallo de seguridad, ¿vale? Entonces, como vemos, ejecutamos la herramienta, empieza a hacer un recorrido por todos los binarios que tenemos en esa ruta del sistema, y al final, cuando termine, lo que nos va a proporcionar pues es una lista que podemos comprobar todos los binarios que hay. Entonces, ¿para qué es útil esto? Pues, por ejemplo, es útil para que, aunque no se hayan descubierto ciertos binarios, nosotros podamos saber, por ejemplo, qué binarios tenemos en el sistema, o si hay algún binario en el módulo attack que está en este sistema, en esta ruta, y nosotros queremos meterlo en la parte de mitigate para que, por si acaso alguien lo intenta explotar, pues la aplicación lo pueda mitigar. Aquí vemos la lista que se genera. Al final se genera una lista que tiene pues todos los binarios que se encontraban en esa ruta que podían ser vulnerables a esto. Luego, aparte de esto, lo que nosotros tenemos es que muchos de los módulos que tenemos, por ejemplo, en la parte de investigación, se retroalimentan de otros. Por ejemplo, a partir de esta lista, hay otros módulos que lo que van a hacer es coger la lista y hacer una serie de análisis automáticos. Van a coger los módulos y van a probar, por ejemplo, insertando en todas las ramas del registro que cumplen una característica particular que las hace susceptibles de ser vulnerables al UAC bypass, y van a ir probando uno por uno hasta que termine y ver si algunos de ellos, a lo mejor en una nueva versión de Windows que se ha introducido, se ha vuelto a introducir ese mismo error que se introdujo en una anterior y se parcheó. Bueno, y básicamente esto sería todo. Nos dicen el tiempo. Así que nada, como conclusión, tenemos un proyecto open source, está disponible en GitHub, en el GitHub de Elevenpath, y lo podéis descargar y podéis probarlo, tanto la parte de detección, explotación, la investigación y sobre todo la de mitigación, que supongo que os interesará mucho. Así que cualquier duda, cuestión, estamos aquí para que nos comentéis. Gracias.